Los Lakers ganaron su primer título en 1948, y desde entonces lo han ganado 17 veces más. Pero si hoy consultamos la página oficial de la NBA, o Basketball Reference, o cualquier otra fuente más o menos fiable, veremos que los Lakers solo tienen 17 títulos, es decir, que al menos uno de ellos no les es contabilizado como título oficial de la NBA. La explicación, a primera vista, parece obvia. El título del 48 lo lograron los Lakers en la NBL, que fue una liga distinta a la NBA. Pero si uno cuenta los títulos que han conseguido los Lakers desde la fundación de la NBA, verá que no son 17, sino 16. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuántos títulos tienen realmente los Lakers? En 1946 fue fundado en el estado de Michigan un equipo de baloncesto llamado Detroit Gems. Este equipo jugó desde su primera temporada, que también resultaría ser la última, en la National Basketball League, una liga fundada en 1937, apenas 45 años después de que Naismith inventara el baloncesto. Durante la temporada 46-47, los Detroit Gems cosecharon un desastroso balance de 4 victorias y 40 derrotas, siendo los últimos clasificados de la competición. El escaso público que atraían los partidos del equipo obligó a su propietario a venderlo, y fue adquirido, por solo $15,000, por Ben Berger y Morris Chalfen, cuya primera decisión fue trasladar a la franquicia al estado de Minnesota, concretamente a la ciudad de Minneapolis. Fue aquí donde los Lakers adquirieron su nuevo nombre, que hace referencia a la gran cantidad de lagos del lugar. El caso es que como los Gems habían sido los últimos de la temporada anterior, los Lakers tenían derecho al primer pick del draft, que aprovecharon para adquirir a George Mikan. En realidad Mikan no provenía de la universidad, sino del vigente equipo campeón de la NBL, los Chicago American Gears, cuyo propietario Maurice White había tratado de crear una liga por su cuenta. Esta nueva competición desapareció rápidamente, y los jugadores de los equipos de White se redistribuyeron entre los 11 equipos que permanecieron en la NBL. Mikan recaló, según lo dicho, en los Lakers, y junto al nuevo entrenador John Kundla y una infusión de jugadores de la Universidad de Minnesota que reemplazaron a los efectivos perdidos antes de la reubicación, los Lakers ganaron el campeonato de la NBL de 1948. Hay que tener en cuenta que en aquella época coexistían distintas ligas de baloncesto. Cada una de ellas contaba con sus propios equipos, y también, por supuesto, con sus propios títulos. A la fracasada competición de Maurice White había que añadir una liga de la costa este llamada American Basketball League, pero las dos competiciones más importantes, sin duda, las que luchaban cara a cara por el talento universitario, eran la National Basketball League, la NBL, donde jugaban los Lakers, y la recién fundada Basketball Association of America, la BAA, donde jugaban, entre otros, los Boston Celtics y los New York Knicks. Estas franquicias habían sido fundadas por propietarios de equipos de hockey que querían rentabilizar sus estadios, de modo que los equipos de la BAA estaban mejor financiados y jugaban en campos mucho más grandes que los de la NBL, que en su mayoría eran equipos financiados por industrias locales de ciudades más pequeñas. En un principio la NBL parecía estar dispuesta a plantar batalla en el plano deportivo. El hecho de que George Mikan, el mejor jugador de su promoción universitaria, acabara jugando para un equipo de la NBL es una muestra de que en 1948 aún no se sabía cuál de las ligas acabaría llevándose el gato al agua. Sin embargo, antes del inicio de la temporada 48-49, 4 equipos de la NBL se pasaron a la BAA, los Fort Wayne Pistons, los Indianapolis Jets, los Rochester Royals y los Minneapolis Lakers. Como prueba de que el nivel deportivo de la BAA no era superior al de la NBL, los Lakers ganaron el título de la BAA en su primera temporada en la competición. Esta temporada, sin embargo, resultaría ser la última de la BAA, porque en verano de 1949 se fusionaría con la NBL para dar origen a la National Basketball Association, la NBA. Y aquí es donde empieza el lío. Porque el origen de la NBA puede ser entendido como una fusión o como una absorción. La página web de la NBA dice que el verano de 1949 solidificó la imagen del baloncesto profesional, con los 6 equipos supervivientes de la NBL siendo absorbidos por la BAA, y la liga fue renombrada como National Basketball Association. ¿Pero qué razones hay para afirmar esto? Y sobre todo por la parte que nos toca, ¿qué razones hay para considerar que los títulos de la BAA son títulos de la NBA, pero los de la NBL no? Pueden mencionarse 3 razones.
Quizá ninguna de las cuales sea suficiente por sí sola, pero si se contemplan en conjunto quizás sí constituyan motivo suficiente para dar por buenas las cuentas de la NBA. La primera razón, y seguramente, la menos importante, es que la sede de la NBA fue la misma que la que había sido sede de la BAA, Nueva York. Recordemos que la NBL estaba afincada en el Medio Oeste. Además, el presidente de la BAA, Maurice Podolov, fue el presidente de la NBA desde su fundación hasta 1963. De hecho, el galardón al MVP de la temporada tuvo su nombre hasta 2022, cuando se rebautizó como el Trofeo Michael Jordan. La segunda razón es que el reglamento oficial de la NBA preservó el que regía los partidos de la BAA, no los de la NBL. Aunque hay que aclarar que ya para 1949 las reglas de ambas competiciones eran ya muy parecidas. Y la tercera razón, quizá la más importante, es que el título que entregó la NBA en su origen era el mismo que se otorgaba en la BAA, literalmente, el mismo trofeo físico, porque este iba rotando de equipo campeón en equipo campeón según se sucedían las temporadas. En este sentido era similar a la Stanley Cup que se entrega en la NHL, ya que se trataba de un tazón colocado encima de unos paneles grabados con la lista de los campeones anteriores, y era guardado por el equipo campeón durante un año para entregárselo al equipo vencedor de la siguiente temporada. El trofeo llegó a llamarse Walter A. Brown, que fue el primer propietario de los Boston Celtics y que ayudó a la fundación de la NBA, aunque en realidad el trofeo no fue renombrado en su honor hasta la temporada 1964-65, un año después de su fallecimiento. El trofeo físico como tal se concedió por primera vez en el año 47, y fue cambiando de dueño hasta finalizar la temporada 1976-77. Ese año se instituyó un nuevo trofeo, que se entrega en propiedad al equipo ganador de cada temporada, por lo que cada año se fabrica uno nuevo. Este trofeo es conocido como el Trofeo Larry O'Brien, quien fuera comisionado de la NBA entre 1975 y 1984. Una cosa parece evidente: que si los títulos de la NBL hubieran de contar como títulos de la NBA, habría que decir que en las temporadas de 1947, 48 y 49 hubo en cada una de ellas dos campeones, el que resultó serlo en la NBL y el que lo fue en la BAA, y esto resultaría raro. Si consideramos a todas las franquicias que existen hoy por hoy, el único cambio que supondría esto es que los Lakers tendrían 18 anillos en lugar de 17, ya que ni los Chicago Bears, campeones en el 47, ni los Anderson Packers, campeones del 49, son franquicias actuales. De hecho, si consideramos a todos los campeones de la historia de la NBL, aparte de los Lakers, el único cambio que tendríamos hoy es que los Pistons tendrían 5 anillos en lugar de 3, puesto que los Fort Wayne Thunder Pistons ganaron el título en el 44 y el 45. Es decir, estarían igualados con los San Antonio Spurs como el quinto equipo con más anillos de la historia. Bueno, y los Kings tendrían otro anillo. Si no hubiéramos de contar ningún título previo a la fundación de la NBA en 1950, los Lakers tendrían 16 anillos y los Warriors 6, es decir, quedarían igualados con los Bulls como la tercera franquicia con más títulos. En cuanto a los Lakers, las cuentas parecen claras. No se cuenta como título de la NBA el que consiguieron en la NBL en 1948, pero sí el que consiguieron en la BAA en el 49, antes de que se fundara la NBA, puesto que ésta considera la historia de la BAA como la suya propia. Es por ello por lo que los 3 campeonatos de la BAA, el de los Philadelphia Warriors del 47, los Baltimore Bullets del 48, y los Minneapolis Lakers del 49, cuentan como títulos oficiales de la NBA. Si sumamos a este último título los 16 que han conseguido los Lakers desde 1950, año de la fundación de la NBA, obtenemos los 17 que figuran en las fuentes oficiales, y es la respuesta correcta a la pregunta de cuántos títulos tienen realmente los Lakers.